Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Deseo que estén muy bien. Dios los tenga muy bendecidos, muy fortalecidos, victoriosos, ¿verdad? Pero siendo imitadores de Jesucristo. El apóstol San Pablo dice, seáis imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. Pero el apóstol San Pablo tuvo un soldado fiel, y ese fue justamente Timoteo. El mensaje de este día es retratos de un líder. Retratos de un líder, y vamos a verlo basado en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 2 al 26, ¿sí? Vamos a tomar el tiempo. Retratos de un líder. Vamos a orar para poner este mensaje en las manos de Jesucristo, en el todopoderoso Espíritu Santo, ¿sí? Hermanos, este canal no es para vanagloria, no es para fines míos, sino este canal es cada mensaje tratar de usar lo más que yo pueda, la Biblia, la palabra de Dios, para que a través de la palabra de Dios, estemos más cerca de Él. Señor Jesús, gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Señor Jesucristo, gracias en su nombre, porque usted pone las personas, Padre, para que se hagan estas grabaciones. Dele la capacidad y sígale dando la salud física para que el hermano Jonathan sea prosperado en todo. Señor Jesucristo, retratos de un líder, Señor Jesús, en esta gran carta escrita a Pablo hacia Timoteo, Señor, en donde Pablo, Señor, usted sabe, él le manifiesta cómo debe de ser un líder, cuáles son las expresiones, cuál es el tinte, cuál es el perfil, cuál es la esencia de un líder de Cristo. Bendígame, Señor, deme facilidad de su palabra de usted, enséñame a predicar sencillo, pero profundo. En el nombre de usted lo oramos, Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pues, queridos hermanos, son 7 puntos que vamos a ver respecto a retratos de un líder, basados allá en de hecho, vamos a estar usando traducción lenguaje actual, ¿sí? Traducción lenguaje actual para... me gusta, te da te da el panorama, pues como su mismo título lo dice, esta versión, una manera traducida, más ligera, y justamente en traducción lenguaje actual, toda esta parte del mensaje de la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2, del 1, por decir, al 26, ¿sí? Dice el fiel soldado de Jesucristo, el fiel soldado de Jesucristo, ¿sí? El fiel soldado de Jesucristo. En Nueva Traducción Viviente dice un buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Son 7 puntos que un líder, que un maestro debe de transmitirle a su alumno, a su discípulo, ¿sí? Pablo fue un maestro, usando metáforas para ilustrar cómo debería ser un líder justo después de animar a Timoteo a ser fuerte. Le da 7 consejos de lo que significaba ser un soldado fiel de Jesucristo. No vamos a leer todo del 2 al 26, vamos a ir directo a los temas, pero es importante que usted lea todo lo que conlleva este pasaje bíblico, el fiel soldado de Jesucristo, que inicia en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, capítulo 2, ¿sí? Versículo de 1 hasta el 26, ¿sí? Hasta el 26, que de hecho pues es todo, ¿verdad?
todo el capítulo. Y primer punto es respecto al maestro, ¿sí? Respecto al maestro, en donde el maestro, el líder, debe reproducirse. El líder debe ser duplicado. El líder debe de ser multiplicado en el discípulo, ¿sí? Y por supuesto tenemos aquí el versículo, el capítulo, en el versículo 2, capítulo 2, acuérdense, vamos a estar trabajando de 2 de Timoteo, capítulo 2, para que yo no esté repitiendo, nos vamos a ir directo a los versículos, ¿sí? Dice, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas, le está escribiendo el apóstol San Pablo a Timoteo, ¿sí? Ahora quiero que enseñes eso mismo a los cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Aquí hay un poder duplicador. Me acuerdo hace mucho tiempo, hace como 14 años, en una empresa de multinivel, no llegué para hacer negocio, pero llegué hasta un diplomado con esta empresa, porque me interesaba mucho consumir los productos para mi salud, ¿sí? Y me acuerdo que fui a un diplomado que se llamó el poder duplicador, ¿sí? Recuerdo que después fui sanado, ese producto me sanó lo que yo padecía, pero después me llegó un tema en mi sistema nervioso central y fue cuando me acordé de ese diplomado y me dupliqué en mi esposa. Usted va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, a mi esposa, cuando me ve tirado en cama, colapsó mi sistema nervioso central, o sea, no podía moverme. O sea, en pocas palabras le voy a decir, quedé casi semi-paralítico, ¿sí? Por un momento perdí la visión y es toda una historia, ¿verdad? Y recuerdo que pues yo soy el maestro de mi esposa. Un esposo es el maestro de su esposa, ¿verdad? Solamente una mujer o una esposa orgullosa no va a aceptar eso, pero el hombre, el esposo, es el maestro de la casa, es el sacerdote. Y recuerdo la bendición en la que me ayudó ese diplomado que fui a tomar allá en Querétaro, allá en Juriquilla, ¿sí? Me ayudó porque me permití, le oré a Dios que si tenía que duplicarme, era justamente hacia mi esposa. O sea, yo no pensé en contratar a alguien para que tomara las riendas de lo que yo hacía y todo, sino me enfoqué en mi esposa. El Espíritu Santo hizo que Cristo me escuchara, ¿verdad? Porque Él está aquí con nosotros. De hecho, Él está en este lugar ahora mismo. Y saben, mi esposa cuando me ve muy mal, porque estaba en condiciones muy graves, se acercó con el uniforme y me dice, me voy a tomar tu lugar, tú tranquilo. Y dije, Dios, yo no le hablé a mi esposa de que le permitía o le daba todo el poder. Escuchen esto. Ahorita vamos a ver el versículo 2. Todo el poder para que mi poder duplicador fuera en ella, para que alguien se duplique, para que nosotros nos dupliquemos en alguien, tenemos que dar honor, lealtad, confianza. Honor, lealtad y confianza. Por supuesto, tenemos que ver el tema de la honestidad, pero ya involucra en la confianza, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que mi esposa empezó. De un día a otro tuvo que hacerlo. Pero Dios me había entrenado. ¿Por qué? Porque hay muchos matrimonios que ahí fracasan. Ahí fracasan. Ahora, ¿por qué estoy tomando este ejemplo? Porque de hecho aquí la problemática a la que se enfrenta el apóstol San Pablo, porque el Timoteo también le dice que hay ciertos problemas en la iglesia, pues le hace este escrito, le hace esta carta, voy a llamarlo, le hace este manual, un manual de operaciones, un manual de procedimientos, un manual de un orden, ¿sí?
habían varias circunstancias y que estaba enfrentando Timoteo. Entonces dice Pablo, tengo que duplicarme en Timoteo para que enfrente esas circunstancias, y mi esposa tenía que ir a enfrentar esas circunstancias que sucedían porque yo estaba ausente, ¿verdad? Ahora, mi esposa, aquí ella estaba fungiendo como una alumna, como una discípulo, ¿sí? Como una discípula, ¿sí? Y aquí es el punto número 1. El maestro, un líder debe reproducirse. Y lo dice el versículo 2, escuchen, pero ahora es en qué tierra vamos a reproducirnos. No podemos reproducirnos en una tierra que tiene plaga, en una tierra que tiene gusanos, en una tierra que tiene traición, en una tierra que tiene envidia, en una tierra que tiene orgullo, en una tierra que tiene vanagloria, en una tierra que tiene idolatría a sí mismo, ¿sí? Es imposible, eso no. Por eso Pablo abre con esta parte y le dice, o sea, Pablo ya hablando, o sea, escuchen esto, Pablo hablando de su persona y le dice, mira Timoteo, yo cuando voy a escoger un discípulo, estos son los puntos que yo me enfoco a ver que tengan estas personas. Y en el versículo 2 dice, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. ¿Se dan cuenta? O sea, ya Pablo estaba hablando ya como el maestro, el líder que es Pablo, ¿sí? Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar. Lo primero que se tiene que hacer nosotros como maestros, ¿sí?, como líderes, es ver a quién podemos confiar, queridos. ¿Saben cuál es la problemática en los ministerios? Los ministerios sufren, ya sean ministerios autónomos, o sea, que por supuesto ninguna persona con un ministerio externo a la iglesia es ministerio si esa persona, si ese varón o varona no es miembro de una iglesia. Es como un predicador que viaja por el mundo, a fuerza debe tener una iglesia. Yo no invitaría a mi iglesia a alguien que no tiene ninguna genealogía de iglesia. O sea, soy predicador, sí, a lo mejor tiene 100,000 vistas o como le llaman en YouTube, pero pues él se manda solo, él se gobierna solo, él es su propio pastor. ¿Sí me explico? O sea, eso es peligroso. Entonces nosotros debemos de confiar en alguien que de verdad, como dice el apóstol Pablo, dice, sean capaces de enseñar a otros. En los ministerios, ¿qué sucede? Traiciones, engaños, mentiras, envidias. Personas en los ministerios que de hecho echan a perder cosas para que el ministerio colapse. Y dentro de la iglesia también. Sí. Por eso Pablo dice, yo, Timoteo, yo, Pablo, como maestro, como líder, te pido que verdaderamente te tomes el tiempo y revises en quién puedes confiar para que tú te reproduzcas, te multipliques, te dupliques, ¿sí? Ahora, ese es el primer punto. Un líder, un maestro debe reproducirse y está en el versículo 2, ¿sí? El punto número 2, hermanos. El punto número 2 para ser retrato de un líder, o sea, retrato de un líder, tenemos a Silas, tenemos a Bernabé, a Tito, a Timoteo, fueron retratos del apóstol San Pablo, ¿sí? Un líder debe ser leal. Aquí ya el versículo 2 dejamos aquel maestro, ¿sí? Ahora el maestro ya habla de ese líder en el que usted está trabajando. Usted ya es maestro, usted es el maestro, ahora ya va a dirigirse y le va a hablar con estas palabras a su líder, ¿sí?, que usted va a formar o que está formando. En el caso del apóstol San Pablo, estaba formando a Timoteo, ¿sí? Soldado, el soldado que va a estar al servicio de Cristo, al servicio del ministerio, al servicio de la iglesia, al servicio del pastor, ¿sí? Un líder debe ser leal. Lealtad, queridos. Usted puede tener muchos dones de cantar, de tocar el piano, la guitarra,
el bombo, bueno, el bombo va en la batería, ¿no? El bajo, no sé, pero si usted no es leal, de nada le sirve todos esos dones. Usted puede ser, por ejemplo, buenísimo para editar videos, pero a lo mejor no es leal. Entonces, ¿qué debe de tener un líder? Un líder debe de ser leal. Vamos a leer qué nos dice el versículo 3 y 4. Dice, tú, Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, debes de estar dispuesto a sufrir por Él, por nuestro gran Maestro, que es Cristo. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Aquí hay una palabra que debe de sonarle a usted en su oído si usted está en un ministerio y tiene envidia, tiene coraje, tiene enojos, posiblemente hasta envidia a la esposa del pastor, porque a lo mejor el pastor es guapo y usted, hermana, envidia al pastor. Vamos a ir muy sensatos, ¿ok? Esas son las cositas que de hecho dan que pensar si una persona es leal o no, ¿sí? Por eso el apóstol San Pablo dice, no solamente voy a hablar, voy a dejar esta carta que quede escrita en la Biblia. Por supuesto, este es inspirado por Dios, ¿verdad? Pero digo, porque Pablo igual no pudo haber escrito nada, ¿verdad? Pero él escribió y dijo, quiero que en el 5 de diciembre del 2025 esté sonando en algún lugar esta carta y le funcione a alguien. Por eso, tú, buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan. Con esa parte no se interesan. Usted ya está sellando su lealtad. Si su jefe en el ministerio, si su director en el ministerio, si su pastor en la iglesia tiene ciertos privilegios o ciertos gozos que vienen derivados de su trabajo, a usted no le debe dar envidia, ¿sí? Porque dice justamente la palabra, dice los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. O sea, la pasión está enfocada en el servir, no en el ser. Esta parte nunca la he predicado, pero la aprendí en un taller. Está en el servir, no el ser. O sea, yo soy más que tú, yo te envidio, me das coraje, el yo, eso es un egocentrismo que cuando se tiene a alguien así en el ministerio se sufre. Y esa persona que sufre esta enfermedad, ¿sí? Pues por supuesto que sufre, porque cuando ya las demás personas empiezan a darse cuenta de su personalidad, pues empieza a aislarse. Fíjese, nadie lo aísla, solita empieza a aislarse, ¿verdad? Entonces el apóstol San Pablo, de una manera contundente, ¿sí? Dice claramente, la lealtad, un líder debe de ser leal. Tú, buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército, o sea, Cristo, el ministerio, listo, ¿sí? ¿Qué se necesita? El punto número 3. ¿Qué se necesita para tener un buen retrato de nuestro maestro, de nuestro líder maestro? ¿Sí? La disciplina, queridos. Un líder debe de ser disciplinado. Un líder debe de ser disciplinado. Lo vamos a ver aquí en el versículo 5, dice, de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia, ¿sí? O sea, hay una disciplina. La disciplina es obedecer, ¿sí? De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia, ¿sí? O sea,
Aquí el apóstol San Pablo pone el ejemplo de un atleta, ¿verdad? Y la disciplina, queridos hermanos, es tan importante. Si usted no tiene disciplina, cualquier cosa contamina su mente, cualquier cosa contamina sus ojos, cualquier cosa lo distrae y eso se vuelve en una indisciplina. En la mañana usted se distrae si usted tiene una cita en la iglesia, en su ministerio, en su trabajo, en su escuela. Si usted tiene una cita a las 9, escuchen esta palabra, escúchenla. Usted no se va a dar cuenta que usted ya generó una indisciplina en distraerse y cuando se da usted cuenta, usted ya va tarde. Y no es que quiso llegar tarde. La mayoría de las personas que llegan tarde no quieren llegar tarde, pero la indisciplina los hace llegar tarde. O sea, cuando tenemos disciplina, tenemos enfoque. La disciplina nos da claridad en la mente de saber qué cosas prioritarias voy a hacer. Es más, voy a corregir la palabra prioritaria, quítelo. Usted desde la noche ya debe poner en su mente, en su mañana, antes de ir a esa junta, antes de irse a su trabajo, usted ya debe de dibujar en el nombre de Cristo, en una oración, o simplemente usted como un ejercicio mental, usted debe ya de dibujar qué va a hacer para que usted, en vez de que llegue a las 9, usted esté al cuarto para las 9. ¿Ok? Eso es un atleta triunfador, no aquel que llega a entrenar 9:15, no aquel como se han escuchado en las Olimpiadas que llegó tarde a la competencia, ¡pum!, quedó eliminado. 4 años de entrenamiento, llega a la Olimpiada tarde y perdió la oportunidad de su competencia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Disciplinar nuestra mente. ¿Por qué? Mire, usted pone su despertador a las 5 de la mañana, 7 de la mañana, y si usted tiene la disciplina, escucha esto, antes de que suene el despertador, ya su mente está programada en un reloj biológico, ¿sí? En un reloj por la biología, por la naturaleza, usted ya educó su mente, su cuerpo, y usted ya sabe a esa hora, Dios es poderoso, el Espíritu Santo es poderoso, despertamos y 3 minutos antes de que suene la alarma. Segunda disciplina es, usted tiene que pararse. Y aquí es donde usted no quiere, pero su cuerpo sí. 5 minutos más, 3 minutos, y ahí es donde ya se consumó su desgracia. Llegar tarde a su entrevista, llegar tarde a su futuro éxito, y es donde la persona ya pierde por completo, ¿sí? Entonces, un líder debe de ser disciplinado, querido. La disciplina lo es todo. De la disciplina vence la inteligencia. Claro, la misma Biblia dice, si careces de inteligencia, pídela. Pero escuche, tiene que usted ser muy claro, como lo que voy a explicar. Imagínese una persona inteligente. Yo he convivido con personas muy tetra inteligentes, pero son indisciplinados. Por ejemplo, para pagar, a mí me ha pasado, yo sigo trabajando en quiero ser descomunalmente puntual para pagar. Es una disciplina. O sea, un líder tiene que ser puntual. Por ejemplo, una iglesia, si su culto es a las 9, imagínese que el pastor, el líder, llegue a las 9:10. Es complicado. ¿Y saben que sí sucede? Las ovejas están afuera y llega el pastor tarde. Pero como ya tiene ese mal hábito y no quiere pasarlo a un buen hábito, ¿qué creen? El día que abren puntual a las 9 para el servicio en la iglesia, no hay nadie. Porque están acostumbrados que a las 9:10, 9:15 inicia el servicio porque el pastor llega tarde. El líder llega tarde, ¿ok? Entonces, ¿usted qué va a tener? Va a tener líder, usted está creando líderes indisciplinados. Solución, orar y ser disciplinados. Ser disciplinados, ¿sí? El punto número 4, que es un retrato más de un gran líder, de un líder, ¿sí? Es un líder debe de trabajar duro, arduamente. Lo vamos a ver en el tema de la labor que nos manda a hacer Cristo, la labor que la hacemos por pasión a Cristo, a la iglesia.
La iglesia es un edificio, sí, pero es la casa de Dios, ¿sí? Y ahí vamos a hacer una labor, pero esa labor, un líder debe de trabajar arduo. Y si es arduo, mire, vamos a leer qué dice el versículo 6 y 7, ¿sí? El versículo 6 y 7 dice: y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. El que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de disfrutar de la cosecha. Cuando usted vamos a hablar los 4 puntos, ¿sí? de cuando llegamos a la uva, ¿no? ¿Ok? No voy a irme a explicar qué es un viñedo y todo eso, no, fácil. Vamos a poner, por ejemplo, el maíz, el ajonjolí, cualquiera de las siembras que se dan en nuestro país. Antes de que usted are la tierra, ¿sí? ¿Usted qué tiene que hacer? Limpiar. Y eso es un trabajo muy arduo, muy duro. Allá en Oaxaca, en la costa, le llaman hacer la roza. De hecho, tiene su tiempo. Tienen que los campesinos ver los aires, ¿sí? Las corrientes de aires, cómo van. Al menos, no sé, ahora hay tanta quemazón, yo creo que los campesinos modernos no saben. Pero, por ejemplo, mis tíos, ellos sabían en qué, o si ese día no se podía quemar todo lo que es la maleza, ¿sí? Y quedaba aquello lleno de ceniza y de carbón, ¿sí? Pero había un sistema, se tenían que hacer los carriles, ¿sí? Alrededor de todo el terreno para que la lumbre no salte al otro terreno del vecino, ¿verdad? Y es una labor muy dura, ¿verdad? Ahora, el que cultiva la tierra tiene que trabajarla. El trabajo principal es, queridos, en formar un líder. En un trabajo arduo vamos a empezar. ¿Qué es lo que tiene que hacer un maestro con su líder? Tiene que quitarle toda la basura a través de la oración, a través del ayuno, como dice el Evangelio en San Mateo. Este género se va con ayuno y oración. Si el líder ya se está trabajando, pero muestra pereza, tenemos que ir a ese género de ayuno y oración para que la persona adquiera el buen hábito, ¿sí? De trabajar arduamente, ¿sí? ¿Para qué? Para que luego viene el arado, la yunta con el yugo, ¿sí? Luego viene la siembra de la semilla, ¿sí? Viene la siembra de la semilla. ¿Cuál sería la semilla, queridos? Pues lo que usted está sembrando en la iglesia, lo que usted está sembrando como líder. Vamos a hablar ahorita en el contexto exclusivamente iglesia, ¿no? Que lo puede aplicar usted a otras áreas de su vida. ¿Qué siembra usted en su trabajo? ¿Qué siembra usted como empresario? O sea, sí, pero ahorita lo vamos a poner como un ejemplo en la iglesia. ¿Qué siembra? ¿Cómo siembra? ¿Con qué actitud está sembrando? ¿Su semilla está podrida? ¿Es mala? ¿Tiene gorgojo? Es una semilla escogida por Cristo, por el Espíritu Santo, y es una semilla que ni la sequía la va a secar. O sea, ni la sequía va a ser estéril a esa semilla, sino va a germinar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se espera la lluvia postrera. No llegó la lluvia primera, pero viene la lluvia postrera, que es la mejor, ¿verdad? Entonces, después que viene, pues ya viene el sembradío, donde está verde, precioso eso. Los viñedos, cuando están en su mero punto, está eso preciosísimo. Las milpas se ven preciosas, ¿no? Me tocó ver los sembradíos de Jamaica, aquello se veía rojo, preciosísimo, ¿verdad? Luego viene la cosecha, el cuarto punto, la cosecha. Usted tiene ya la vid, las uvas, el maíz, el ajonjolí, la sandía, etcétera. ¿Sí me explico? Pero antes de llegar a tener la cosecha, usted como líder debió haber hecho un trabajo duro, que cansa. El trabajo en Cristo cansa, ¿saben? Yo le voy a decir algo. Yo por eso, no importa la denominación que sea, a mí siempre me ha gustado defender a los pastores cuando se burlan en las redes sociales. Flojo, ponte a trabajar en vez de que pidas diezmo. Y le voy a decir algo. Hay 2 personas que no he visto sus redes sociales, pero una de ellas 2 o 3 veces subió y que el pastor trabaje, que no sea
voy a decir la palabra, flojo que trabaje. ¿Saben? Una persona sé quién es y no le va bien. No prospera. Pues atenta contra las cosas de Dios. Me salió un poquito del tema, pero es necesario, ¿sí? Entonces, el trabajo duro es cansado, pero es una de las cosas que tiene que adquirir un líder. Un líder en entrenamiento o un líder en formación debe de adquirir la parte de que debe de trabajar duro, ¿ok? Va a haber desánimo, sí, pero todo eso abarca. O sea, no me quiero extender porque nos vamos a ir mucho tiempo. A mí me encanta mucho el liderazgo, me apasiona el liderazgo, me encanta transmitir liderazgo, pero también debo de tener una disciplina que haya un tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Un líder debe de ser diligente como obrero. Debe de ser un buen obrero, un obrero diligente. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 15 y 19. ¿Sí? El versículo del 15 al 19 dice lo siguiente: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Escucha, estamos hablando del obrero, de un líder. Un líder, dice que un líder debe de ser diligente. ¿Ok? Versículo 16 dice: no prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. Los que así discuten van de mal en peor. Es como cuando aquellos dicen, se burlan de los presbiterianos que nos llaman refrigerianos, o de los bautistas que le llaman bautristes, y pentecostales por ahí tienen una palabra. Por ejemplo, cuando es un profeta, un apóstol, un conferencista por ejemplo, yo soy religioso, ¿verdad? De acuerdo al apóstol Santiago, yo soy de la religión de Cristo, ¿sí? Y atacan mucho la palabra religión, ¿saben? Yo antes discutía, los enfrentaba, pero hoy día los declaro inocentes. O sea, los declaro inocentes, ¿sí? Y de verdad les digo algo, aquí está la respuesta. Versículo 16: no prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios. Lo más peligroso es de que esta gente que se burla de otras denominaciones sí creen en Dios. Y eso sí es más peligroso, porque mayores cuentas les pedirá Dios por su mala actitud y su falta de respeto, ¿sí? Pues eso no sirve de nada. Dice: no prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. Los que así discuten van de mal en peor. Versículo 17: y sus malas enseñanzas se van extraviando como el cáncer. Imagínense, como el cáncer. Así también lo han hecho Himeneo y Fileto. Hay una historia ahí, ¿se acuerdan? De Himeneo y Fileto. Ellos afirman que ya hemos resucitado, pero eso no es verdad, y lo único que logran es confundir a los creyentes. Es como cuando usted dice: es que mi iglesia es la única que existe, es la única. Yo les voy a confesar algo, ¿sí? En esta parte me detengo un momentito. Hace años, yo pensé que la iglesia presbiteriana es la única iglesia cristiana en todo este universo. Estaba muy jovencito. Y pues lógico, el que se me atravesaba otra iglesia, yo les decía que estaban mal. Pero el que estaba muy mal era yo. Yo en ese entonces no conocía la iglesia bautista, los pentecostales, Asamblea de Dios y ¿verdad? Y por supuesto, pues, discutía y caía en esta tristeza y calamidad de, pues, pelearme. Y eso no es de Dios, ¿sí? No es de Dios. Entonces, en el versículo 18, repito, ellos afirman que ya hemos resucitado, pero eso no es verdad, y lo único que logran es confundir a los creyentes, ¿verdad? Y cuando peleamos, confundimos a la iglesia como líderes, como maestros, como pastores, como enseñadores de la palabra de Dios. Dice, versículo 19 dice: pero podemos estar seguros de lo que hemos creído, porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio, en donde está escrito lo siguiente: Dios sabe quiénes son suyos.
Por eso, saben, yo no discuto hoy día, queridos, ni con los de tal iglesia, ni con los de tal movimiento, todo. O sea, que si alguien está buscando fines políticos, que si otro está buscando fines de esto, que si el bien. Yo, miren, aquí está la palabra de Dios. Clara, sólida y concisa. Pero debemos estar seguros de lo que hemos creído, y creído es en Cristo. Listo, se acabó. ¿Por qué soy tajante? Porque pues dígame, ¿qué otro Cristo hay? Cristo, Jesucristo Méndez Arellano, Jesucristo Martínez Melo. No, ¿verdad que no? Porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio, en donde está escrito lo siguiente: Dios sabe quiénes son suyos, y también que todos los que adoran a Dios deben de dejar de hacer el mal. Imagínense. El sexto punto es como un vaso. Un vaso de cristal. Cuando usted se sirve agua y hasta ve por ahí cuando hay gusanitos, dice, no, esa agua no está pura. Esa agua no está purificada. Bueno, un líder debe de ser puro, como el agua pura, como el agua purificada. Ya está purificada. El líder ya no tiene que tener contaminación, pero hay una palabra en la joyería, cuando limpian las imperfecciones, ¿verdad? Contaminación, ya un líder debe de ser puro. Y vamos a ver aquí en el versículo 20 al 22, queridos, ¿sí? Y como ejemplo es un vaso. Oye, en el vaso usted lo que ponga, se ve que tiene. Por ejemplo, si usted pone su bebida de Jamaica, usted va a ver si anda por ahí lo que le llaman un busito, ¿no? Un pedacito de sándwich, de tortilla. Usted se va a dar cuenta que anda ahí. ¿Por qué? Porque entonces esa agua ya está sucia, por decir, ¿verdad? Entonces ya no hay pureza. El líder debe de ser puro. El líder no puede hospedar, no puede ocultar. Vamos a hablar del ocultismo, y el ocultismo está ligado con Lucifer, el príncipe del engaño, porque entonces usted ya no es puro. Y si usted se presenta ante su iglesia, ante su esposa, ante sus hijos, ante el ministerio, que es una persona pura, pero verdaderamente no lo es, pues está en un problema, ¿sí? Versículo 20 al 22 dice, en la casa de un hombre rico no todo es de oro o de plata, sino que algunos objetos son de madera de barro. Son de madera de barro. Unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlos todos los días. Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. ¿En qué se convierte usted? En un gran instrumento para Cristo. Cuando usted practica la pureza del Espíritu Santo de Jesucristo, usted va a estar, Cristo lo va a tener en primera fila, queridos. Lo ignoró el grupo de pastores, no lo invitó a un evento, no se preocupe. De repente puede llegar la gobernadora, el presidente de la nación, el presidente de la asamblea de su área, de su iglesia, y lo pone en primera fila, y sorpresa, aquellos que no lo invitaron pues se quedan sorprendidos, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Dice, ¿no? Dice, unos sirven para ocasiones especiales y otros para usar los otros días. Algo parecido pasa con nosotros si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas. Seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es el dueño Dios de nuestra vida, queridos. No somos nosotros. Y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. La persona que tiene pureza como líder siempre va a hacer el bien. Últimamente a mí me han hecho el mal. De hecho, hoy, este día, estoy seguro que alguien ayer y hoy conspiró contra mí. Segurísimo. ¿Saben? Yo lo único que le dije a Dios, si se están convirtiendo en mis enemigos, Señor, permítame escuchar sus telhims de protección. Pueden quitarme, pero no pueden quitar mi amor de usted. Pueden quitarme, pero no pueden quitar mi pasión. Pueden quitarme, pero no pueden quitar mi liderazgo que es en usted. Pueden quitarme, pero no pueden quitarme que soy un mensajero de usted. ¿Sí me explico, queridos? No estoy diciendo
que solamente a mí y a mí tomen de ejemplo. Versículo 22 dice, no te dejes llevar por las tentaciones no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Esto es muy importante porque también Pablo hablaba y habla un segmento de los jóvenes. El tema de la tentación sexual, cuando usted practica cosas ocultas en su ministerio, en su iglesia, en su casa, pero vamos a hablar en la iglesia, en el ministerio es peligroso. Deshágase de eso. Si lo hace, nadie debe de juzgarlo. Dice la Biblia que el que esté libre de pecado, todo, tire la primera piedra. Las cartas paulinas nos ha servido para nosotros transformarnos. O sea, la motivación sí te motiva, te posesiona, pero no te transforma. Las cartas paulinas te transforman porque la palabra de Dios es para transformación. Por eso si nos regresamos a la parte anterior del versículo 21 dice, toda nuestra vida le será útil a Dios, toda nuestra vida le será útil a Dios, ¿sí? Que Él es dueño de nuestra vida y estaremos preparados para hacer toda clase de bien, pero escuchen esto, toda nuestra vida le será útil a Dios, todo. Si usted era un vil pecador, estaba en la impureza, usted era un diamante tirado, una hoja de papel toda arrugada, usted ya no es ese diamante podrido ahí, por decir, tirado. Ahora usted es un diamante que lo trabajó Cristo, lo trabajó el Espíritu Santo y ahora es otra persona. Y ese papel que tiraron es a lo mejor del que Pablo le dejó esa carta para usted, en donde usted tiene la oportunidad de cambiarse, de cambiar, de transformarse. Saben que la disciplina en Cristo, por eso esto va todo ordenadito, hermanos, en la Biblia. La disciplina nos da claridad de transformación. Porque si usted no tiene disciplina mental, usted se mete una colección de porquerías y de basura a su mente, que su pastor ya lo está traicionando, su mujer, su esposo, sus hijos. Una colección tremenda que lo tienen olvidada, que lo tienen en la esquina. Imagínese todo lo que usted se mete cuando todos están emanando amor hacia usted. Y si usted solito o solita se está asfixiando. Por último, el siervo, un líder debe de ser sumiso. Ese es el poder tremendo de un alumno. Yo he tenido alumnos, por supuesto, muchos alumnos. Ahorita, de hecho, tengo uno y anda por acá abajo. Y me hizo llorar un mensaje que me mandó, no sé si fue lunes o martes, este alumno, este discípulo, y me dijo, mi vida no es la misma que era antes. Y hace rato me dijo, estoy haciendo con pasión esto porque es lo que he aprendido de usted. O sea, no me estoy vanagloriando. ¿Qué es el mensaje? Retratos de un líder. Lo bueno como líder, como maestros, debemos de multiplicarnos en la otra persona, en el próximo líder, en el próximo maestro, en el próximo, no que va a impactar. Mire, impactar es como me imagino un asteroide impactando. No. Que seamos usados para cambiar la vida de la otra persona. Soy un líder de impacto. A ver, mi vida, sí, la Biblia es la de impacto, yo creo, no me he enfocado en esa palabra, pero yo me enfoco más en las cartas paulinas, en la transformación. Yo, Saulo, porquería, conspirado a seguir y asesinar cristianos. Señor, de lo vil y menospreciado, me hizo su predicador, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No persigues a ellos, me persigues a mí, ¿verdad? Entonces, un líder debe de ser sumiso, debe de ser un siervo, una sierva, ¿sí? Cuando vemos un venadito, una venadita, tenemos compasión, ¿verdad? Tenemos compasión ahí, en esa parte. Y vamos a leer el versículo 23 y 26. El versículo 23 y 26, o más bien del 23 al 26, ¿sí? Que es lo que tengo para hablar respecto de que un líder debe de ser sumiso, un siervo, una sierva, dice así. No prestes atención a discusiones que no ayudan en nada.
Los que así discuten siempre terminan peleando. O sea, iracundos, enojados. Y lo más triste, ¿saben? De estos siervos o siervas, todo les sale mal, todo les va mal. Es triste que un cristiano le va mal, le va mal, le va mal por desobediente, le va mal porque no es sumiso, no se sujeta a su jefe de ministerio de la iglesia, a sus padres, a su madre, a su padre, a su madre, a sus jefes, a su socio. Es triste. Alguien que no se somete, no se sujeta, la palabra no se sujeta, ¿sí? Los que así discuten siempre terminan peleando. Un servidor de Dios no debe andar en peleas. Al contrario, debe de ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlos con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Y aquí es, hermanos, aquí es cuando la palabra sumiso, sujeto, es a Cristo. Y el que está sujeto a Cristo está sujeto a su jefe, al pastor, a su pastora, de acuerdo a su línea de iglesia, ¿sí? A sus ancianos, a sus diáconos, a sus líderes, a sus maestros líderes, ¿sí? Maestro líder no es lo mismo que líder, ¿ok? El maestro líder está formando, el líder está aprendiendo, un día será maestro. Y esa es la parte también. Quiero hacer dentro del mismo contexto, como le dicen, ¿verdad? Algunos. Cuidado con esos líderes que ya quieren ser maestros cuando apenas llevan 3 meses de entrenamiento, queridos. 40 años se fue Moisés al desierto. Cálmese, no vaya a ser que Dios lo mande no 40 años, lo mande 4 años y usted se asfixie y no aguante, ¿sí? Entonces, el líder debe de ser sumiso. ¿Por qué lo dice el apóstol San Pablo? Para que no se vuelva iracundo, no se vuelva envidioso y no se le trepe los humos hasta la nube y se confunda entre sus humos y las nubes, ¿verdad? Entonces, la parte importante que debemos de entender aquí dice, tal vez Dios les da la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Y el maestro, queridos, no debe ser juzgador. Para formar líderes, si usted ya se dio cuenta que un líder, miren, algo, voy a hablar, cuando nos toca que el líder vive en unión libre de hacer el pecado y la fornicación a diestra y siniestra. No hay que juzgarlos. Hay que discipularlos, si usted va a entrenar a un líder, usted tiene que conocerlo. Así abre el apóstol San Pablo. Confianza es confianza. Usted me tiene que confiar. A ver, dígame. Usted va a servir en la iglesia. Usted no va a servir en el gobierno, usted va a servir en la iglesia. Y mire, y si en el gobierno, imagínense que al gobierno lleguen siervos, siervas, varones y varonas aprobados por Cristo. ¿Qué nivel de México tendríamos? Otro rollo, como dicen, ¿no? Otro rollo sería como el de Kung Fu Panda, ¿verdad? O sea, otro rollo. O sea, pónganse a analizar. La Biblia nos lleva, hermanos, a soluciones, no a problemas. La Biblia nos lleva a soluciones, no a problemas, ¿sí? Entonces, dice, se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Eso es cuando una persona no es sumiso o no es sumisa, no es sujeta a un manual de procedimientos en la iglesia, sujeto a esto, hay que ser sumisos, ¿verdad? Voy a volver a repetir el versículo 25 y 26, dice, y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Entonces, un líder sumiso, fíjese, le da poder Dios de arrebatarlo como tizón ardiente y de esa tiniebla pasar a esa persona a una luz admirable. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer, queridos hermanos? Para eso tenemos que tener paciencia, ¿sí? Y si usted quiere simplificar esto,
Usted tiene que practicar los frutos del Espíritu Santo. Usted tiene que tener amor, gozo, paz, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, paciencia, que son los frutos del Espíritu Santo. Son la herramienta importante de un maestro para formar líder y un líder trabajando en la obra de Dios, que algún día será maestro. Padre bendito, gracias Señor Jesús por bendecirnos, gracias por todo su amor, gracias porque nuestro máximo líder y nuestro máximo maestro es usted, querido Rabín. Usted, querido gran Señor de señores, maestro de maestros, nuestro gran líder, nuestro mentor, nuestro coach, nuestro todo. Usted es el alfa y el omega, usted es todo, usted es el inicio, usted es el fin, usted es la vida, usted es el camino, usted es la verdad, usted no es ceguera, usted es visión, usted, Señor, no es complicación, usted es multiplicación, usted no es pobreza, Señor, usted es abundancia, usted no es codicia, usted es dádiva. Gracias, Señor Jesucristo, gracias, Señor, pónganos ese sentir como el hacer y formarnos. Usted, Señor, sabiendo que la obra que usted inició en cada uno de nosotros será terminada. En el nombre de usted le oramos, Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Amén y amén, amén. Queridos, vamos a repasar rápido los 7 puntos. Maestro, o sea, los retratos de un líder. Maestro, un líder debe reproducirse, ¿sí? Versículo 2. Como soldado, un soldado debe de ser leal, un líder debe de ser real. Versículo 3 y 4. Un líder, un retrato de un líder debe de ser como un atleta, transmitir, el maestro tiene que transmitir que como es un atleta y a su líder le debe de enseñar a ser disciplinado. Labrador, el maestro debe ser un labrador, dar el ejemplo a su líder que está entrenando de que el trabajo en la obra de Dios, en la vida, como usted guste aplicar este video, ¿sí? Es duro, ¿sí? Y como obrero, todos les dan miedo ir a la obra, ser como obrero, porque, ay, ¿qué me dirán? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué dirán si me ven limpiando la iglesia, no? ¿Verdad? Así que un líder debe de ser diligente en lo que hace, ¿verdad? Versículo 15 y 19, el vaso. Un vaso se pone como un líder debe de ser puro, ¿verdad? Allá en el versículo 20 y 22. Y por último, un siervo, un líder debe de ser sumiso, como lo es un siervo, está sumiso, está sujeto a su amo, ¿sí? Entonces está en el versículo 23 y 26. Pues que Dios me los bendiga, les doy las gracias y yo le invito esta vez que compartan este video. Nunca lo hago, pero veo que la iglesia de Cristo, los cristianos, están acudiendo a información que no es que sea de dudosa procedencia, pero muchos cristianos no están leyendo la Biblia, hermanos, y su liderazgo se está yendo muy, muy hacia otro camino y no al de Cristo. Entonces, ¿qué es nuestra tarea, hermanos? Humildemente, como dice la Biblia, exhortarlos a que regresen a la Biblia, enseñen con Biblia como maestros, ¿sí? Y no corrijamos con el poder de la palabra en humanidad abusiva, sino con la palabra de Dios y con el amor y la exhortación que el mismo Cristo y el mismo apóstol San Pablo da el ejemplo como buen maestro hacia los líderes que está formando. Dios les bendiga mucho. Lean su Biblia, léanla. Es el máximo libro que usted va a encontrar. Usted va a poder leer cualquier otra cantidad de libros. Como la Biblia, no hay ningún otro libro, porque este libro es el libro de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.